Uno de los llamados a los que muchas personas le corren dentro del Evangelio es al llamado pastoral. Cuando hablamos del llamado al ministerio pastoral, hay muchas personas que dicen que no es para ellos, que en el Evangelio se sufre mucho, que en el Evangelio, cuando se tiene este tipo de llamado, es difícil poderlo sobrellevar. Pero es importante que destaquemos lo siguiente. El ministerio pastoral es un llamamiento y el Señor al que llama lo capacita y lo entrena para que pueda fluir en este tipo de llamamiento. Nadie ha dicho que el ministerio pastoral, como muchos de los otros ministerios o llamamientos del Señor, son tarea fácil. Pero el ministerio pastoral es un ministerio muy hermoso, donde el Señor te da el privilegio, la oportunidad de poder trabajar con aquel rebaño que Él compró a precio de sangre. Entendiendo que las ovejas son del Señor, que la gente es del Señor y que nosotros los pastores solo somos un instrumento que el Señor usa para bendecir a la gente y para que nosotros trabajemos con ellos, formando a Cristo en la vida de ellos. Ahora bien, hay algunos aspectos que el pastor debe de tener en cuenta. Primero, el pastor debe de ser un hombre de oración. Un pastor que no ora no podrá dirigir la iglesia de manera espiritual, porque él mismo no tendrá el poder, no tendrá la visión, no tendrá la destreza para dirigir el pueblo, ya que frente a una empresa, a un negocio o a muchos otros tipos de cosas donde se requieren hombres o mujeres que sean gerentes, que estén al frente, en el Evangelio, el ministerio es sostenido por hombres que dependen de Dios y que no dependen de sí mismo. En la mayoría de los aspectos de la vida, la gente depende de sus capacidades para poder lograr las cosas. En el Evangelio no dependemos de nuestras capacidades ni de nuestras destrezas. Dependemos del Señor y de la dirección que el Señor nos da, porque es un trabajo altamente espiritual, aunque también implica una labor social. Otra cosa, el pastor debe de ser un hombre capacitado en las enseñanzas de la palabra. Debe de ser un hombre capaz de poder enseñar los aspectos que la Biblia tiene allí, las doctrinas de Cristo, el fundamento de la iglesia. Para ello necesita la ayuda del Espíritu Santo y el estudio pormenorizado de cada uno de los temas que son de salvación y de formación en la vida de los creyentes. El pastor debe de ser una persona que tenga testimonio, que su testimonio, su ejemplo también pueda influir en la vida de otros para que ellos quieran emular la vida de ese hombre o esa mujer de Dios que ha sido llamado para estar en el servicio del ministerio. El pastor debe amar las almas. Una de las partes más importantes que debe de tener el pastor es que ame a la gente con la cual Dios lo ha puesto a trabajar. Pero es un amor inexplicable. Quiero especificar algo. Las personas llegan a la congregación. Tú no creciste con ella, no te desarrollaste con ella y muchas veces ni siquiera tienen historias. En la mayoría de los casos ni siquiera se conocen. Pero el Espíritu de Dios los conecta. Conecta al que llega con el pastor que está dirigiendo la casa, con el pastor que está trabajando con el rebaño. Y uno le toma un amor como si lo conociera de toda la vida, a tal manera que todo lo que pasa en la vida de esa persona, dependiendo la forma en que sea, si es buena o si es mala,
te alegra o te entristece. Te crea una responsabilidad y un peso sobre tus hombros para orar, para dar ayuda a esa persona que ha llegado a la casa del Señor. El pastor no debe trabajar con grupos, debe trabajar con toda la casa. Cuando hablo de que no debe trabajar con grupos, no es un grupo el que compone la iglesia, el que compone la congregación. Es todo el cuerpo, es todo el que ha llegado a la congregación. Por lo tanto, el deber del pastor es trabajar con todos, es trabajar en la formación espiritual de cada uno de ellos y preocuparse por la vida espiritual de cada una de las personas que el Señor ha puesto en el rebaño. Recordemos que un día tendremos que darle cuenta al Señor por las almas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado en el trabajo pastoral. Cuando hablo de que el pastor no es pastor de un grupo, es que no debe de haber dentro de la iglesia una élite con privilegios, sino que toda la casa debe de estar compenetrada en el trabajo del Señor y todos desarrollar en el área en el que el Señor lo ha llamado sus virtudes, sus dones y sus ministerios. Por lo tanto, la iglesia no es para un grupo élite, la iglesia es para todo aquel a quien el Señor llamare. Tome esto muy en cuenta. Otro aspecto importante que debe de tener el pastor es poder contar, y aquí sí, es poder contar con un equipo de personas que trabajen junto a él, mano a mano, para llevar la carga de toda una congregación que demanda un cuidado pastoral. Hay personas que llegan a la iglesia, llegan a la congregación, es la palabra. Y estas personas muchas veces, por su entrega, por su devoción, por el nivel de fe que ellos manejan, no necesitarán muchas veces tanto cuidado como otros. Pero hay personas que sí, que necesitan un cuidado especial, que necesitan a un hombre de Dios, a una mujer de Dios que esté ahí con ellos todo el tiempo, dándole el soporte y la ayuda necesaria. La Biblia nos habla de sobrellevar a aquellos que son débiles en la fe. Una congregación que crece sana, es una congregación que ama a Dios. Se aman entre ellos y honran a su pastor. Son características indispensables en una congregación que está en crecimiento, que está en desarrollo. Porque de no ser así, el crecimiento de la iglesia se va a detener, se va a parar. Los pastores tienen que tener un juicio justo para trabajar con la gente. Muchas cosas llegan a la oficina del pastor, muchos problemas, muchas situaciones. Y el pastor, que no es un todólogo, tampoco debe de pensar que no debe pedir ayuda. Hay momentos determinados donde hay temas que es mejor pedir la ayuda de alguien que tiene la capacidad para hacerlo, que usted ir a cometer un grave error en un consejo para el que quizás usted no está preparado para darlo. Por lo tanto, siempre es bueno tener personas que sirvan de consejeros al lado suyo, personas que el Señor ha preparado, personas que el Señor ha entrenado en diferentes áreas. El Señor, a través del apóstol Pablo, le dijo a Timoteo: encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Esa palabra idoneidad tiene que ver con esa parte que la otra persona necesita, la parte que crea el contrapeso en un momento determinado. Escucha esto con mucha atención. Si hay un tema que tú no manejas como pastor, lo mejor es que busques a alguien dentro de la congregación que sí maneje ese tema para que juntos puedan ayudar al hermano o a la hermana que está en conflicto.
A mí esto me ha servido de mucha ayuda a la hora de trabajar con temas complejos en los que quizás yo no tengo el manejo que debería de tener o el conocimiento en ello que debería de tener. Ahora bien, digo esto porque hay que entender que un pastor es llamado por el Señor. Claro que sí, pero necesita la ayuda. Y hay pastores que se creen que ellos son todólogos y que ellos todo lo pueden hacer dentro de la iglesia o que ellos todo lo van a hacer dentro de la iglesia. Amado, vas a morir temprano. Amado, tus fuerzas van a decaer. Te crearás una vida de frustración para ti y para tu familia. Hay pastores que ellos quieren ser el electricista de la iglesia. Ellos quieren ser el plomero de la iglesia. Ellos quieren ser el carpintero de la iglesia. Ellos quieren ser el albañil de la iglesia. Ellos quieren ser el músico de la iglesia. Ellos quieren ser el adorador de la iglesia. Ellos quieren ser todo dentro de la congregación. No funciona así. Para eso Dios te ha traído personas con ese tipo de capacidad para que puedan ayudar y puedan aportar en el reino del Señor. En una ocasión, en la iglesia primitiva, hubo un problema entre algunas mujeres. Los apóstoles dijeron, vamos nosotros a dedicarnos al ayuno, a la oración, a la palabra y vamos a llamar hombres llenos del Espíritu Santo para que puedan lidiar con este tipo de situación. Y allí se escogieron los primeros 7 diáconos para trabajar frente a una crisis que en un momento determinado se había dado en la iglesia primitiva. Que esto nos está dejando a nosotros entender que los mismos apóstoles necesitaron la ayuda y la colaboración de otros hombres llenos del Espíritu Santo para lidiar con cosas con las que ellos quizás no tenían en ese momento la destreza de lidiar. Y no solo eso, sino que también le estaba quitando el tiempo para ellos llevar a la gente a esa parte importante de una vida cristiana saludable, porque habían dedicado más tiempo a ese tipo de cosas que al estudio de la palabra y de la oración. Por eso partí cuando comencé este Desayunando con Jesús, hablando sobre la importancia de la vida de oración y de la palabra en la vida del pastor. Entonces veamos algo más. Tratemos a la gente con delicadeza. Tratemos a la gente con firmeza. Tratémoslo con amor. Entendamos que son almas que el Señor compró con su sangre preciosa. Entendamos que son personas que necesitan la ayuda y el sostén de un hombre y una mujer de Dios y que para eso Dios te colocó allí. Los templos son clínicas del alma, donde la gente viene llena de necesidades para que allí, a través del Espíritu Santo, puedan ser curadas, puedan ser vendadas, puedan ser sanadas. Por lo tanto, no rechaces a la gente, sino que acércalos al Señor. Trátalo con amor, ten paciencia con ellos. No toleres el pecado, no toleres la desobediencia y la maldad, pero entiende también que debes amar a la gente, aún con las debilidades que ellos puedan tener, porque tú también estás peleando y batallando con las tuyas. Porque al final, nadie, absolutamente nadie, es perfecto. Todos vamos camino a la perfección en Cristo Jesús. Entonces, entiende que para eso Dios te colocó allí, que para eso Dios te puso en ese lugar, para que seas de bendición y para que puedas guiar a la gente al camino correcto, al camino de Jesucristo. Este Desayunando con Jesús tiene segunda parte. En el próximo Desayunando con Jesús estaré dando la segunda parte de esta enseñanza. Qué hermoso es poder contar contigo.
¿Ves? Por eso es que necesitas suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones para que cuando temas interesantes como este nosotros los subamos, tú seas de los primeros que pueda verlo y ser nutrido con la palabra de verdad. Dios bendiga tu vida. El Señor bendiga tu familia. El Señor te guarde donde quiera que estés. Y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Dios te bendiga mucho.